Septiembre de 2012, Aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok. Thai Airways presenta su primer Airbus A380 con orgullo nacional, una ceremonia real y ejecutivos celebrando una nueva era para la aerolínea. Pero tras bambalinas, muchos en Thai ya veían las grietas. La red no necesitaba un super jumbo, la economía no lo respaldaba, y la decisión tenía mucho más que ver con el prestigio que con la estrategia. 8 años después, los 6 A380 de Thai quedaron en tierra para siempre. Nunca regresaron al servicio. Entonces, ¿cómo un avión que se suponía iba a elevar a Thai Airways terminó convirtiéndose en un símbolo de todo lo que salió mal? Para entender cómo todo salió tan mal, tenemos que retroceder a mediados de los 2000. La aviación en el sudeste asiático estaba explotando. El número de turistas crecía. Se construían nuevos aeropuertos. Cada aerolínea nacional luchaba por mantenerse relevante. Singapore Airlines acababa de recibir el primer A380 del mundo. Malaysia Airlines esperaba sus entregas de A380. Y de repente, llegó la presión sobre Thai Airways. Una presión enorme para mantenerse a la par, para tener el mismo prestigio. Se suponía que el A380 catapultaría a Tailandia al nivel élite de la aviación, pero se convirtió en un claro ejemplo de cómo el prestigio y la política pueden paralizar financieramente a una aerolínea. El gobierno tailandés veía al A380 como algo más que un avión. Era un símbolo, una declaración que decía: pertenecemos a la misma conversación que Singapur, Dubái o Londres. ¿El problema? Thai Airways tenía influencia estatal. No era estatal en el nombre, pero el gobierno metía mano en las decisiones de la flota. Cuando los políticos se meten en aviación, casi nunca termina bien. La flota de largo alcance de la aerolínea ya estaba cansada. 747-400 envejecidos, A340 ineficientes. Comparado con lo que tenían sus competidores, Thai Airways parecía atrapada en el pasado. Pedir el A380 parecía un atajo, un salto rápido a la modernidad sin arreglar los problemas de fondo. Así que Thai Airways ordenó 6 A380. En 2004 pidieron 6, bajaron de un plan inicial de 8, con entregas entre septiembre de 2012 y noviembre de 2013. No porque su red lo necesitara, ni porque sus finanzas lo respaldaran. A diferencia de Singapore Airlines, con fuerte demanda corporativa y Changi como centro de conexiones, o Emirates con dinero infinito y más de 120 aviones haciendo de Bangkok su parque de juegos con múltiples A380 diarios hacia BKK. Incluso hoy, Emirates opera 5 vuelos diarios a Bangkok, pero todos los demás lo hacían y Tailandia se negó a quedarse atrás. Thai Airways también se dejó llevar por una fantasía sobre el futuro de Bangkok que resultó ser equivocada. Esto es lo que Thai Airways creía a mediados de los 2000. El aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok estaba a punto de convertirse en uno de los mega hubs de Asia. Las previsiones eran muy tentadoras. Las proyecciones de crecimiento de pasajeros mostraban a Bangkok compitiendo con Singapur Changi, Dubái, Hong Kong y Seúl Incheon. Se convertiría en la puerta de entrada al sudeste asiático, una verdadera potencia de conexión. Y si Bangkok iba a ser un mega hub, necesitaba mega aviones. El A380 tenía todo el sentido del mundo, en teoría, pero la realidad nunca llegó. Esto amplificó los problemas crónicos de Thai: exceso de personal, interferencias políticas, acusaciones de corrupción, sobrecapacidad en rutas y un mal control de costos. El A380 no los causó, pero sí los dejó al descubierto. El tráfico de conexiones en Bangkok siguió siendo más débil de lo esperado. Los viajes corporativos a Tailandia eran limitados frente a Singapur o Hong Kong. Las mejoras de infraestructura llegaban con lentitud. Y lo más crítico, la base de pasajeros de Tailandia estaba muy orientada al turismo de ocio. Gente que iba a playas, no al viajero premium de negocios que hace rentable al A380. Lo que pasa con el A380 es que no es solo un avión grande, es un tipo específico de avión grande. Depende de dos cosas: un tráfico masivo de conexiones que cruce tu hub y una fuerte demanda en cabinas premium. Thai Airways no tenía ni una ni otra. Singapur sí, Emirates también. Thai Airways tenía playas y mochileros, pero aun si la fantasía del hub se hubiera cumplido, Thai Airways estaba a punto de enfrentar algo mucho peor. El mundo estaba cambiando y el modelo de negocio del A380 se estaba quedando obsoleto. Thai Airways hizo su pedido del A380 justo antes de que 3 cambios sísmicos impactaran la aviación. Cada uno hizo que el A380 pareciera un relicto antes incluso de entrar en servicio.
Primero, los precios del petróleo se dispararon en la segunda mitad de 2017 y solo bajaron cuando llegó la pandemia. El A380 es un avión de 4 motores, 4 Rolls-Royce Trent 900 devorando combustible en cada vuelo. Thai Airways no era Emirates. No tenían bolsillos profundos ni un fondo estatal que los respaldara. Los altos costos del combustible convirtieron al A380 en una carga financiera inmediata. Segundo, la revolución de los motores gemelos. El Boeing 777-300CR rompió todos los récords de eficiencia. Luego llegó el 787 Dreamliner. Luego el A350. De repente, las aerolíneas podían volar las mismas rutas de largo recorrido con 2 motores en lugar de 4, quemando un 20% menos de combustible, llevando justo la cantidad suficiente de pasajeros para que el vuelo fuera rentable. Los vuelos directos aumentaron. Las aerolíneas dejaron de pensar en grandes redes de concentradores y comenzaron a pensar en conexiones directas. Todo el modelo de negocio del A380, gran capacidad en hubs saturados, estaba quedando obsoleto. Tercero, Emirates, Etihad Airways y Qatar Airways intentaron dominar el sudeste asiático. Mientras Thai Airways luchaba, Emirates desplegó el A380 agresivamente. Etihad trató de alimentar el tráfico vía Abu Dhabi y Qatar hizo lo mismo. 3 aerolíneas estatales con mucho más respaldo económico. Thai Airways no podía competir en escala, no podía hacerlo en precio, y definitivamente no podía igualar el tamaño de los hubs de estas 3 aerolíneas. Cuando Thai Airways recibió su primera A380 en septiembre de 2012, ya estaba débil financieramente. El A380 no llegaba a una red en auge, llegaba a una crisis. Compáralo con la historia del A380 de ANA. ANA pidió solo 3 A380, dedicados exclusivamente a la ruta Honolulu Flying Honu, enfocada en viajeros japoneses de vacaciones, un tramo divertido pero bien protegido y con demanda constante. Estratégicamente sólido, tenía un caso de negocio claro. ANA también protegía su mercado doméstico de competidores externos. Thai Airways no tenía estrategia, solo esperanza. Y la esperanza no llena cabinas premium. El A380 funciona de maravilla, pero solo bajo condiciones muy específicas. Funciona en rutas con muchos pasajeros premium. Piensa en Dubái a Londres, donde las cabinas de primera y business están llenas de viajeros corporativos de alto rendimiento. Funciona donde los aeropuertos tienen restricciones extremas de franjas horarias. Heathrow, por ejemplo, donde físicamente no puedes añadir más vuelos, así que necesitas aviones más grandes. Funciona en mercados comerciales densos con demanda durante todo el año. Rutas donde puedes llenar consistentemente más de 500 asientos con buenos ingresos. Y funciona para aerolíneas con verdadero estatus de puerta global. Centros que conectan al mundo, no solo una región. Thai Airways no tenía nada de esto. Su base de pasajeros era mayormente viajeros de ocio. El viaje de negocios estaba disminuyendo, no aumentando. La demanda en cabinas premium era débil, pero intentaron hacerlo funcionar. Configurado con 12 asientos de primera clase, 60 de business y 435 en economía, 72 premium en total, desajustado con la base mayormente de ocio de Thai. Justo antes de la pandemia, las rutas principales eran de Bangkok a Frankfurt, Londres Heathrow, Osaka, París y Tokio Narita. Emirates podía hacer que Bangkok-Dubái funcionara con un A380 porque Dubái es un auténtico centro global con un enorme tráfico de conexiones. Thai Airways intentaba replicar ese modelo sin la infraestructura, sin la red, ni la demanda para respaldarlo. La configuración del A380 con tantos asientos premium, 72, no encajaba con pasajeros de ocio de menor rendimiento a diferencia de las configuraciones equilibradas de sus competidores. Pero incluso si las rutas hubieran funcionado perfectamente, Thai Airways se enfrentaba a otro problema. Operar un A380 es brutalmente caro. Operar un A380 no es como manejar un 777. Es una bestia completamente distinta. Thai Airways tenía una subflota de solo 6 aviones. En aviación, las subflotas pequeñas son una pesadilla. Te explico por qué. Con apenas 6 unidades, las economías de escala desaparecen. Tripulaciones dedicadas, simuladores, repuestos de motores Trent 900 y equipo de tierra, todo para una flota diminuta. Compáralo con Emirates, que antes de la pandemia operaba más de 120 A380. Cada centavo en entrenamiento, mantenimiento y partes se distribuía entre una flota enorme. Thai Airways tuvo problemas operativos desde el primer día. El mantenimiento de motores era carísimo, el costo por hora de vuelo era astronómico. La infraestructura en tierra también fue un problema. El aeropuerto de Suvarnabhumi tenía pocos gates compatibles con el A380.
El equipo de manejo en tierra tenía que ser especial. No puedes llegar con cargadores de equipaje estándar. Todo tenía que ser a gran escala. Todo costaba más. Pero lo que realmente mataba era el rendimiento en cabinas premium. El producto duro de Thai Airways no competía. Su clase business no tenía el atractivo de Singapore Airlines o Emirates. Los pasajeros en clase económica no generan los ingresos necesarios para justificar un A380. Aquí está el cálculo. El A380 solo funciona financieramente si llenas las cabinas premium. A diferencia del 787, donde puedes equilibrar con cargas moderadas, el A380 es tan caro de operar que cualquier carga menos que casi llena significa perder plata. El A380 amplificó debilidades estructurales como el exceso de personal y el control de costos que Thai nunca pudo arreglar. Y Thai Airways estaba perdiendo fuerte. Los costos operativos del A380 de Thai Airways fueron insostenibles desde el principio. El avión se convirtió en un activo varado, demasiado grande para rutas regionales, no competitivo en vuelos de largo recorrido, sin flexibilidad para reubicarlos en rutas útiles. Y entonces llegó el COVID-19. Marzo de 2020. El mundo dejó de volar. Thai Airways puso en tierra toda su flota de A380, los 6 aviones, estacionados en Bangkok Suvarnabhumi y Utapao. Nunca volvieron a volar. Los 6 almacenados en marzo-abril de 2020. El retiro oficial decidido durante la reestructuración. Thai Airways solicitó rehabilitación el 18 de junio de 2020. La aerolínea entró en un proceso supervisado por la Corte con deudas pendientes que sumaban 245.000 millones de baht al final de 2019, aproximadamente 7.6 mil millones de dólares. El plan de reestructuración fue duro: recorte de personal, venta de activos, retiro de aviones no rentables. En la cima de la lista, el A380. La recomendación del Comité de Reestructuración fue directa: retiro del A380 tan pronto como fuera financieramente viable. Para 2021, Thai Airways puso a la venta los 6 A380 prácticamente a precio de chatarra. Después de la reestructuración, Thai se enfocó en aviones de fuselaje ancho más pequeños y en febrero de 2024 ordenó 45 aviones 787-9. El A380 desaparecido, y nadie en Thai Airways llora su pérdida. Seamos honestos, ¿por qué Thai Airways encargó el A380 desde el principio? Las razones reales: prestigio nacional. Tailandia quería estar al mismo nivel que Singapur y Emirates. El A380 era un símbolo de estatus, no una herramienta de negocio. Influencia gubernamental. La presión estatal en las decisiones de la flota hizo que la estrategia quedara en segundo plano frente a la imagen. Pronósticos demasiado optimistas para el hub. Todos creían que Bangkok sería el próximo Dubái. Los datos no lo respaldaban. Fracaso en prever la revolución de los bimotores. Thai Airways, como muchas otras aerolíneas, no anticipó el impacto del 777-300ER, el 787 y el A350 en las redes aéreas. Apostó por el pasado y no por el futuro. Mala interpretación de la competencia. Thai Airways pensó que podía competir, pero no son las aeronaves las que crean la estrategia, sino la estrategia la que genera la necesidad de aeronaves. Débil disciplina financiera. La aerolínea ya estaba perdiendo dinero antes de que llegara el A380. Añadir el avión de pasajeros más caro del mundo fue una negligencia financiera. Thai Airways no compró el A380 porque tuviera sentido. Lo compró porque todos los demás lo hacían. Y esa nunca es una buena razón para gastar miles de millones de dólares. Thai Airways podría haber pedido aviones que realmente funcionaran. Los primeros Boeing 787 Dreamliners, eficientes en combustible, perfectos para rutas punto a punto. Costos operativos más bajos, capacidad más pequeña que se ajustaba a la demanda real. Los Airbus A350-900, alcance, eficiencia, todo lo que el A380 no fue. Cualquiera de estos habría sido más barato de comprar, operar, más fácil de mantener y mucho más rentable. ¿Qué pasaría si hubieran elegido más 777-300ER o A350 en su lugar? Mayor flexibilidad para subir o bajar la capacidad, menor riesgo en rutas marginales y mejor ajuste a la demanda estacional, evitando los altos costos fijos del A380. Thai Airways eventualmente se dio cuenta de esto y dio la bienvenida a sus primeros A350-900 y 787 solo unos años después de que el último A380 llegara en noviembre de 2013. Ese es el futuro que ahora está persiguiendo. El A380 fue un desvío caro y doloroso. El A380 de Thai Airways nunca quiso ser el avión que nunca pudo justificar y del que nunca pudo escapar. Es una lección para todas las aerolíneas. Cuando dejas que la política y el ego manejen las decisiones sobre la flota, no solo pierdes dinero,
Arriesgas perderlo todo. La verdadera pregunta no es por qué Thai Airways fracasó con el A380. La pregunta es por qué ordenó ese avión en primer lugar cuando ya había señales de advertencia. Thai Airways sobrevivió. Apenas. El A380 no. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?